Escúchame bien porque esto que te voy a decir es clave para tu vida. La paciencia no es debilidad, no es pasividad y mucho menos resignación. La paciencia es poder. Te lo repito, paciencia es poder. Un hombre paciente siempre tendrá ventaja sobre el hombre que se deja consumir por las ansias. Cuando estás en medio del caos, en medio de la espera, en medio de algo que no depende de ti, tu mente va a querer gritar, va a querer desesperarse, va a querer acelerar lo inevitable. Y ahí es donde entra la disciplina estoica. Marco Aurelio lo dejó claro. El tiempo es un río que fluye. No lo puedes detener ni acelerar. Entonces, si sabes que no puedes controlar el río, ¿para qué te desgastas peleando con él? Te voy a poner un ejemplo muy real. Un día iba en el transporte público, la hora pico, el camión lleno, el calor insoportable, el tráfico detenido. A mi lado había un hombre que empezó a insultar al chofer, a gritarle como si él tuviera el poder de mover todos los coches con un chasquido. Ese hombre terminó sudando, agotado, con la cara roja de coraje, y llegó exactamente a la misma hora que yo. ¿Sabes cuál fue la diferencia? Yo decidí aceptar que ese momento no estaba en mis manos. Me puse mis audífonos, escuché música y hasta pensé en ideas para mis proyectos. Llegamos juntos, pero él llegó desgastado. Yo llegué entero. La paciencia es eso, es entender que hay cosas que no están bajo tu control y que la desesperación no cambia nada. Séneca lo decía de una forma brutal. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. El impaciente sufre dos veces, porque se castiga antes de tiempo y, si las cosas salen mal, se vuelve a castigar después. En cambio, el paciente se mantiene firme, no se hunde con su propia mente. Y escucha bien esto, la paciencia no te convierte en alguien pasivo, al contrario, te convierte en alguien estratégico. Porque mientras el desesperado gasta energía golpeando el aire, el paciente conserva su fuerza para actuar cuando de verdad llega su momento. El hombre paciente parece calmado por fuera, pero por dentro está acumulando poder. Por eso te digo, la paciencia es de hombres fuertes, no de débiles. El débil grita, se desespera, se agita porque no tiene control. El fuerte domina su respiración, su mente, su actitud. Y al dominarse a sí mismo, se convierte en alguien imparable, porque la vida siempre va a traer caos, retrasos, problemas, y no puedes controlar eso, pero siempre puedes controlar cómo respondes. El hombre paciente no es el que se queda de brazos cruzados, el hombre paciente es el que sabe cuándo esperar y cuándo actuar. Y créeme, el que sabe esperar con serenidad, ese siempre gana. La impaciencia no solo te desgasta, también te hace perder dos veces, y te lo voy a explicar. Séneca decía, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Eso significa que cuando te dejas dominar por la ansiedad, te castigas antes de tiempo. Es como si te pusieras la soga al cuello tú mismo mientras esperas que llegue el resultado de algo. Y si al final las cosas salen mal, vuelves a sufrir. ¿Lo ves? Has perdido dos veces, una en tu mente y otra en la realidad. El hombre paciente, en cambio, sufre una sola vez, y solo cuando la vida realmente lo golpea. Mientras tanto, vive en calma, porque no desperdicia su energía imaginando escenarios que todavía no existen. Déjame contarte un ejemplo muy real. Un amigo mío aplicó para un trabajo que le importaba muchísimo. Estaba tan ansioso que revisaba su correo cada 10 minutos, no podía dormir bien, se la pasaba de mal humor y hasta le empezó a doler el estómago de los nervios. ¿Sabes qué pasó al final? Lo contrataron. Pero esas 2 semanas de espera fueron un infierno que él mismo se fabricó. Porque la verdad es que, contratado o no, su ansiedad no iba a cambiar la decisión. Lo único que logró fue desgastarse a sí mismo. Y así pasa con todo. Cuando esperas el mensaje de alguien, cuando estás contando los días para un pago, cuando te consumes pensando en un resultado, ahí es donde caes en la trampa de la impaciencia. La ansiedad no acelera nada, solo te roba paz. Epicteto lo explicaba con mucha claridad. No nos perturban los hechos, sino lo que pensamos sobre los hechos. El problema no es la espera, el problema es lo que tu cabeza dice durante la espera. Y si tu cabeza es tu enemiga, vives atormentado incluso antes de que llegue la realidad. Por eso te digo, cada vez que sientas la ansiedad dominándote, hazte esta pregunta. ¿Quiero sufrir dos veces o solo una? El impaciente siempre pierde dos veces. El paciente mantiene su fuerza y enfrenta la vida cuando llega el momento real, no antes. Así que entiende esto como una verdad. La impaciencia no te da ventaja, te convierte en tu propio verdugo. Y el hombre que se castiga a sí mismo antes de tiempo, jamás va a poder ser libre.
La paciencia no es pasividad, es estrategia, narrada como mentor en off, con autoridad serena y referencias estoicas. Muchos confunden la paciencia con debilidad, como si esperar fuera lo mismo que no hacer nada. Eso es falso. La paciencia no es pasividad, la paciencia es estrategia. El hombre paciente no es el que se queda sentado sin actuar, es el que entiende que cada cosa tiene su momento, y que actuar antes de tiempo es igual de inútil que no actuar nunca. Marco Aurelio lo explicaba con claridad. La naturaleza actúa poco a poco, y sin embargo, todo se logra. La naturaleza no corre, pero nada se queda sin hacerse. Y si hasta el universo se rige por un ritmo, ¿por qué tú crees que vas a forzar el tuyo a base de ansiedad? Te voy a contar una historia personal. Cuando yo estaba en la universidad, llegó un momento en el que me quedé sin dinero, y la ansiedad me empujaba a meterme en cualquier trabajo, aunque me quitara todo el tiempo para estudiar. La desesperación me decía, tienes que resolverlo ya, como sea. Pero respiré y decidí esperar un poco, analizar las opciones y ser estratégico. Encontré un trabajo de medio tiempo que me dio lo suficiente para mantenerme sin descuidar mis estudios. Si me hubiera dejado llevar por la impaciencia, quizás habría abandonado la carrera. Esperar con paciencia me dio más de lo que la ansiedad me ofrecía. Eso es lo que quiero que entiendas. El impaciente actúa de forma desesperada, sin pensar, y al final pierde más de lo que gana. El paciente se mueve en el momento correcto, con calma, con claridad, y lo que logra parece inevitable. Piensa en un partido de fútbol. El jugador impaciente corre detrás de cada balón y se cansa en los primeros minutos. El paciente espera la jugada, observa, se coloca bien y, cuando llega el momento, mete el gol con un movimiento que parece sencillo. La diferencia está en que uno gastó su energía en vano y el otro la guardó para usarla en el instante preciso. Epicteto lo resumía así: primero aprende a distinguir lo que está en tu poder y lo que no. Luego actúa solo sobre lo que depende de ti. Y esa es la estrategia real de la paciencia. No es quedarse cruzado de brazos, es concentrar tu fuerza únicamente en lo que sí puedes cambiar y soltar lo que no depende de ti. Así que grábate esta verdad. El hombre paciente no es el que espera porque no le queda de otra. El hombre paciente es el que espera porque sabe que moverá ficha en el momento exacto cuando la jugada sea suya. Y ese tipo de hombre siempre avanza más lejos que el que se desespera. Quiero que entiendas esto de una vez por todas. La impaciencia no es simplemente no poder esperar. La impaciencia es orgullo disfrazado. ¿Por qué? Porque cuando te desesperas porque algo no sucede ya, en el fondo lo que estás diciendo es, la vida debería ajustarse a mi ritmo, las cosas deberían pasar cuando yo lo digo. Ese es tu ego hablando, no tu razón. El estoicismo nos enseña que la vida no va a bailar al ritmo de nuestro capricho. Marco Aurelio lo escribió con claridad. Acepta cada cosa que te llegue, tejida en el patrón de tu destino, porque ¿qué podría ser más adecuado para tus necesidades? Es decir, las cosas suceden en el tiempo que deben suceder, no en el que tú quieres. Déjame contarte lo que viví una vez. Estaba en el banco, la fila larguísima, la gente cansada. De repente un señor empezó a gritar, a exigir que lo atendieran ya, como si él fuera más importante que todos los demás. Todos lo miraban con lástima, no con respeto. Él creía que demostraba fuerza, pero lo único que mostraba era debilidad. ¿Por qué? Porque no podía dominar ni 5 minutos de espera. El mundo lo tenía en sus manos, no él al mundo. Y la ironía es que igual tuvo que esperar, solo que además se humilló. La impaciencia es ego puro. Es el niño interior que quiere todo de inmediato y se enoja si no lo obtiene. Pero escucha bien, un hombre adulto, un hombre fuerte, no se deja llevar por ese berrinche. El verdadero poder está en aceptar que el tiempo no obedece tus órdenes y que tu trabajo no es exigirle al mundo que cambie, sino ajustarte tú con serenidad. Séneca lo dejó escrito de manera tajante: el que se impacienta se lastima a sí mismo. Y es cierto, porque la impaciencia no cambia nada afuera, solo te desgasta por dentro. Así que grábate esta lección. Cuando te impacientas, no estás mostrando fuerza, estás mostrando orgullo herido. El hombre que se domina, el que sabe esperar sin arder por dentro, ese sí demuestra fuerza real. Porque en un mundo donde todos quieren todo al instante, el que sabe esperar se convierte en alguien raro, admirable, alguien que inspira respeto. El ego quiere que el mundo corra a tu ritmo. La sabiduría te enseña a correr al ritmo del mundo. Y solo el sabio, solo el paciente,
encuentra paz en medio del tiempo. Escucha bien, porque aquí está la clave. La paciencia no es un don con el que naces. La paciencia se entrena como un músculo. Y como cualquier músculo, si no lo trabajas se atrofia. Si hoy eres alguien que se desespera fácilmente, no es porque así seas por naturaleza, es porque nunca has entrenado tu mente para resistir la espera. Los estoicos lo sabían muy bien. Ellos se entrenaban a través de lo que llamaban prácticas voluntarias de incomodidad. ¿Qué significa eso? Que se ponían a prueba de manera consciente para fortalecer su carácter. Séneca ayunaba, Marco Aurelio soportaba el frío y el cansancio de las campañas militares, Epicteto enseñaba a soportar el dolor con calma, porque había sido esclavo y sabía lo que era la privación. Ellos no buscaban el sufrimiento por masoquismo, lo buscaban porque entendían que si aprendías a soportar lo pequeño, estarías preparado para lo grande. Te lo pongo en algo simple. Cada vez que estás en una fila y sacas el celular solo para distraerte, en realidad estás huyendo del entrenamiento. Porque lo que podrías usar para fortalecer tu paciencia, lo rellenas con ruido y con prisa. Yo mismo me di cuenta de eso. Un día decidí dejar el celular guardado cuando estaba esperando el camión. Fue incómodo, me sentía inquieto, como si necesitara hacer algo. Pero poco a poco empecé a acostumbrarme. Mi mente dejó de pelear contra la espera y aprendió a estar tranquila en el momento presente. Y cuando logras eso en lo pequeño, créeme, estás más fuerte para las batallas grandes. Epicteto lo decía con claridad, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y ser dueño de ti mismo significa entrenarte para que nada externo te arrastre. La paciencia no se desarrolla el día de la tormenta, se desarrolla en los pequeños entrenamientos diarios. Cada vez que eliges respirar en lugar de enojarte, cada vez que eliges esperar en calma en lugar de consumir ansiedad, cada vez que enfrentas una incomodidad sin correr a taparla, ahí estás entrenando tu carácter. Así que entiende esto. La paciencia no se pide, se construye. No digas ojalá fuera más paciente. Hazte paciente. Practica soportar la espera. Acepta pequeñas incomodidades. Aprende a retrasar la gratificación. Porque el hombre que se entrena en lo pequeño, cuando la vida le ponga pruebas grandes, se mantiene firme como una roca. El impaciente se quiebra con cualquier cosa. El paciente entrenado se vuelve inquebrantable. Y ese, hermano, es el tipo de hombre que nada ni nadie puede doblar. Te voy a decir una verdad incómoda pero necesaria. Hoy en día muchos creen que ser hombre es explotar, levantar la voz, imponerse a gritos y demostrar fuerza física o agresividad. Eso no es verdadera masculinidad. Eso es falta de control. El hombre que no puede dominar sus impulsos no es fuerte, es débil. La fuerza real está en la paciencia, porque el que sabe esperar y mantener la calma demuestra que se gobierna a sí mismo. Marco Aurelio, que era el hombre más poderoso de su época, escribió, la mejor venganza es no parecerse a aquel que te hizo daño. ¿Qué significa eso? Que el verdadero poder no está en reaccionar como un animal impulsivo, sino en mantener tu dignidad, tu calma y tu carácter, incluso cuando la vida te provoca. Esa es la marca de un hombre verdadero. Recuerdo a un jefe que tuve. En los momentos más críticos, cuando todo se desbordaba, nunca levantaba la voz. Nunca lo vi perder la compostura. Mientras otros se desesperaban, él hablaba con calma, con firmeza, y todos lo escuchaban. Esa paciencia nos transmitía seguridad. Y es que así funciona. El hombre paciente es como el capitán de un barco en medio de la tormenta. Si el capitán entra en pánico, toda la tripulación se hunde. Pero si el capitán mantiene la calma, todos confían y se mantienen firmes. La impaciencia, en cambio, es señal de debilidad. Es como decirle al mundo, no tengo el carácter para esperar, no puedo dominarme, necesito que todo se acomode a mis caprichos. Eso no inspira respeto, eso genera lástima. El hombre que domina sus ansias, el que puede soportar la espera sin romperse, ese sí inspira respeto. Ese es el hombre que otros quieren seguir. Séneca lo explicaba de manera brutal. El hombre fuerte es el que se domina a sí mismo. Y aquí está la clave. Cualquiera puede levantar peso en un gimnasio, cualquiera puede alzar la voz en una discusión, pero no cualquiera puede mantenerse tranquilo mientras el mundo se derrumba a su alrededor. Eso es masculinidad auténtica, porque demuestra fuerza interior, no solo exterior. Así que grábate esto. La paciencia no es pasividad, no es debilidad, no es cobardía. La paciencia es el máximo signo de poder masculino, porque significa que tu mente, tus emociones y tu voluntad están bajo tu mando.
no bajo el mando del mundo. El hombre paciente no necesita demostrar nada, porque su sola calma ya demuestra que está por encima de la tormenta. Escucha bien porque esto es lo último que quiero que recuerdes, pero también lo más importante. La vida siempre va a tener esperas, retrasos, obstáculos, problemas que no dependen de ti. Eso nunca va a cambiar. La pregunta es, ¿vas a dejar que te arrastren, que te dominen las ansias, que la impaciencia destruya tu fuerza? ¿O vas a aprender a mantener la calma y a ser dueño de ti mismo? El hombre impaciente siempre pierde, porque pierde energía, pierde claridad, pierde salud y pierde tiempo. El hombre paciente, en cambio, mantiene su fuerza, su mente clara y su corazón tranquilo. Y al final, ese es el que gana. No porque el mundo le dé un trato especial, sino porque él eligió no dejar que nada externo lo derribara. Marco Aurelio lo decía, nada sucede a ningún hombre que su mente no pueda soportar. Esto significa que no es el evento externo lo que determina tu éxito o tu fracaso, sino tu reacción ante él. Séneca lo resumía así, el hombre que sufre antes de tiempo, sufre el doble. Y Epicteto lo explicaba con toda claridad. No nos perturban los hechos, sino lo que pensamos sobre los hechos. Así que cada vez que sientas la ansiedad comiéndote, pregúntate, ¿esto depende de mí o no? Si no depende de ti, déjalo ir. Si depende, actúa con calma, con claridad y con firmeza. Esa es la verdadera fuerza, y esa es la esencia de la paciencia. El hombre paciente no es el que espera porque no puede hacer otra cosa. Es el que espera con propósito, con estrategia y con dominio de sí mismo. Es el que entiende que no hay nada más valioso que su serenidad, que su mente y que su carácter. El que aprende a esperar, el que aprende a dominar sus ansias, ese hombre se convierte en alguien imparable, alguien que nadie puede doblegar. Así que grábalo, la vida pondrá obstáculos, pero tú eliges cómo enfrentarlos. La paciencia no es un accidente ni un regalo. La paciencia es tu fuerza más grande, y el hombre que la posee, gana. Siempre gana.